Toda transformación verdadera comienza con una palabra. No con cualquier palabra, sino con aquella que nace desde la honestidad del alma y la valentía del corazón. Bienvenidos a este viaje de sanación y despertar a través de El Poder del Diálogo, presentado por Librofonías Sin Fronteras. Este no es un audiolibro común, es una invitación íntima a mirar más profundo, a hablar con más verdad y a escuchar con más amor. Aquí no encontrarás frases vacías ni teorías frías. Aquí hay vida, cicatrices, milagros y la suave potencia de una voz que se atreve a decir lo que calló por años. Porque el diálogo, cuando es consciente, es medicina. Cuando nace del alma, es puente. Y cuando se convierte en hábito, transforma nuestro mundo palabra por palabra. Desde niños aprendemos a hablar, pero muy pocos aprendemos a conversar desde el corazón. Nos enseñan a argumentar, a defendernos, a responder, pero nadie nos enseñó el arte de escuchar, de guardar silencio con ternura o de expresar con verdad sin herir. Este audiolibro nace para eso, para recordarnos lo que nunca debimos olvidar, que somos seres hechos de palabras y que nuestras palabras pueden ser refugio o tormenta, bálsamo o herida. Aquí hablaremos del diálogo externo, el que tenemos con los demás, pero también del diálogo interno, esa voz constante que nos habita y que puede ser aliada luminosa o enemiga cruel. Exploraremos cómo el modo en que nos hablamos a nosotros mismos condiciona nuestra salud, nuestras relaciones y nuestra capacidad de amar. Cada capítulo será una semilla, una conversación pendiente, un espejo compasivo. Este es un espacio para hablar con lo sagrado, con lo roto, con lo olvidado. Es tiempo de decir lo que duele, lo que salva, lo que une. Si alguna vez sentiste que nadie te escucha, aquí encontrarás una voz que sí. Si alguna vez callaste lo que tu alma pedía gritar, aquí aprenderás a nombrarlo. Si alguna vez deseaste comunicarte con más verdad, sin miedo, este audiolibro es para ti. Porque en este mundo ruidoso, el diálogo auténtico es un acto revolucionario, y cada palabra dicha con amor es una chispa de transformación. Comencemos. Capítulo 1. El silencio que precede a la palabra. Antes de que una palabra se forme, hay un espacio sagrado, un instante invisible donde el alma respira, donde el corazón decide si abrirse o cerrarse. Ese instante es el silencio, y en él comienza todo verdadero diálogo. El silencio no es ausencia, es presencia concentrada. Es el terreno fértil donde germina la intención de comunicarnos desde la verdad. En un mundo donde la prisa domina, el silencio se ha vuelto incómodo, incluso temido. Pero es allí, en esa pausa, donde habita la posibilidad de algo nuevo. Cuando dos personas se miran en silencio, sin juicios ni máscaras, algo profundo comienza a vibrar. Es como si sus almas se reconocieran antes de que sus bocas se atrevan a hablar. El silencio abre el espacio para la escucha verdadera, porque solo quien puede sostener el silencio puede también sostener la palabra con dignidad. La mayoría de las veces hablamos para llenar el vacío, pero hablar sin conciencia es como lanzar semillas al viento sin saber si hay tierra. Las palabras más poderosas nacen cuando hemos honrado primero el silencio, cuando hemos esperado lo suficiente como para saber qué queremos decir y cómo queremos decirlo. Silencio no es represión, es contención amorosa, es permitir que la emoción se asiente, que el pensamiento se aclare, que el alma decida. El silencio no nos aleja de los demás, nos acerca, nos permite escuchar lo que no se dice, lo que se esconde entre líneas, lo que tiembla detrás de un gesto. ¿Has notado cómo cambia una conversación cuando alguien hace una pausa antes de responder? Esa pausa revela respeto. Indica que no solo ha escuchado, sino que está dejando que sus palabras salgan desde la presencia, no desde la reacción. Ese tipo de diálogo no busca ganar, busca comprender. Muchos conflictos no se originan en las palabras dichas, sino en la ausencia de silencio que pudo haberlas detenido. Si tan solo hiciéramos una pausa, si tan solo respiráramos antes de hablar, muchas heridas quedarían sin nacer.
El silencio también es medicina. En momentos de dolor a veces no se necesita un consejo ni una solución. Solo se necesita una presencia silenciosa que diga, estoy aquí contigo, sin juicio, sin prisa. Esa presencia sana, más que 1000 frases vacías. Hay un tipo de silencio que no es vacío sino pleno. El silencio del amanecer, el silencio de una sala donde se acaba de perdonar, el silencio de 2 personas que ya no necesitan explicarse porque han aprendido a leerse el alma. Ese silencio es más elocuente que cualquier discurso, pero también existe el silencio herido, el que encierra lo no dicho por miedo, por vergüenza, por costumbre. Ese silencio necesita ser mirado con compasión, porque no todo lo que callamos es sabiduría. A veces es dolor enquistado que pide salir. Aprender a habitar el silencio es el primer paso hacia un diálogo transformador. Es el arte de estar con uno mismo sin huir. Es la capacidad de estar con otro sin necesidad de llenar el espacio con ruido. Desde allí nace una palabra nueva, una palabra que no busca defenderse, sino conectarse. Hoy te invito a regalarte silencio, no el que separa, sino el que une, el que te reconcilia contigo, el que te devuelve a tu centro. Escucha los sonidos detrás de los sonidos, escucha tus pensamientos sin interrumpirlos, escucha al otro sin querer responder de inmediato, solo escucha. Y cuando llegue la palabra, que sea limpia, que sea verdadera, que sea un puente, porque todo diálogo sagrado comienza así, con un corazón dispuesto y un silencio que lo abraza. Capítulo 2. La voz interior. El primer diálogo. El diálogo más importante de nuestra vida no ocurre con los demás. Ocurre en la intimidad silenciosa de nuestra mente, allí donde nadie más entra. Es la voz interior, y ella, sin que lo notemos, guía cada uno de nuestros pasos. Desde que despertamos hasta que nos dormimos, una corriente constante de palabras nos acompaña. A veces es amable, alentadora, otras veces es dura, castigadora, exigente. Esa voz interna puede ser nuestra mayor aliada o nuestra peor enemiga. La forma en que nos hablamos a nosotros mismos moldea nuestra realidad más de lo que creemos. Si nos decimos no puedo, no sirvo, esto es demasiado para mí, no importa cuán talentosos o capaces seamos, el alma empieza a encogerse. Pero si nos decimos lo intentaré, merezco avanzar, estoy aprendiendo, algo se despierta. El cuerpo se aligera, la energía fluye, la vida responde. La mayoría de nuestras creencias limitantes no vinieron de nosotros. Fueron sembradas por voces externas, padres, maestros, sociedad, experiencias de dolor. Esas voces se alojaron dentro, como ecos repetidos, y con el tiempo se convirtieron en nuestra propia narrativa. Por eso, comenzar a dialogar con nuestra voz interior es un acto de liberación. No se trata de callarla, sino de transformarla, de cuestionar sus mensajes automáticos y ofrecerle nuevos caminos. La voz interior no quiere ser silenciada, quiere ser escuchada con amor, comprendida, redirigida. Hablar con uno mismo no es locura, es lucidez. Es tomar conciencia de lo que me estoy diciendo y decidir conscientemente si esas palabras me acercan al amor o me hunden en el miedo. Puedes comenzar con algo simple. Al despertar, en lugar de repetir preocupaciones, prueba a decirte, gracias por este nuevo día, estoy a salvo, estoy creciendo. O cuando cometas un error, en lugar de criticarte, respóndete con compasión, estoy aprendiendo, me permito fallar y seguir adelante. El diálogo interno tiene poder creador. Lo que repites constantemente, el universo lo toma como una orden. Si te dices que no hay salida, la vida se estrecha. Si afirmas que todo es posible, aparecen caminos donde antes había muros. También puedes escribirle a tu voz interior, preguntarle por qué duele, qué necesita, qué teme. Escuchar sus respuestas sin juicio. A veces solo quiere ser vista, como un niño herido que dejó de hablar porque nunca lo escucharon. Y no olvides que dentro de ti no solo vive una voz crítica,
También hay una voz sabia, una voz que te conoce más allá del miedo, que ha estado contigo en cada caída y que nunca dejó de creer en ti. Esa voz es suave, pero firme. No grita, susurra, no condena, guía. Ella es tu intuición, tu alma, tu verdad más profunda. Cada vez que eliges esa voz, te alineas con tu esencia, y desde allí, toda conversación externa cambia, porque quien se habla con amor, habla con amor. Quien se comprende por dentro, escucha mejor por fuera. El primer paso para sanar nuestras relaciones no es cambiar al otro, es cambiar el tono con el que nos hablamos cuando estamos solos. Tu voz interior puede convertirse en un templo, un refugio, un espacio de calma en medio del caos. Pero eso no ocurre por casualidad, es una práctica diaria, una decisión de conciencia, una revolución silenciosa. Hoy, te invito a que observes qué te estás diciendo. ¿Te animas a cambiar una frase, a suavizar una crítica, a regalarte una palabra de aliento sin motivo? Porque si tu voz interna se convierte en tu amiga, ningún enemigo afuera podrá detenerte. Y si aprendes a hablarte con ternura, serás capaz de hablarle al mundo desde el corazón. Capítulo 3. Escuchar con el alma. Escuchar es un arte olvidado. En un mundo donde todos quieren hablar, ser oídos, ser validados, pocos se detienen a escuchar de verdad. Escuchar no es simplemente oír sonidos. Escuchar con el alma es abrir el corazón para recibir lo que el otro es, más allá de sus palabras. La mayoría de las veces, mientras alguien nos habla, ya estamos pensando qué responder. Interrumpimos, corregimos, desviamos, y así el verdadero mensaje se pierde. No estamos presentes, solo estamos esperando nuestro turno para hablar. Pero cuando alguien nos escucha con el alma, lo sentimos, se nota, nos transforma. Porque ser escuchado profundamente es uno de los actos de amor más poderosos. Escuchar con el alma implica soltar el juicio. No filtrar lo que el otro dice por lo que creemos, por lo que tememos o por lo que nos duele. Es recibir sin defensas. Es acompañar sin querer arreglar. A veces, lo más sanador no es una solución. Es sentir que lo que digo importa, que mi dolor no es invisible, que alguien sostiene mi historia sin intentar cambiarla. Escuchar con el alma también implica estar en silencio, no solo externo, sino interno. Silenciar nuestras prisas, nuestras ideas preconcebidas, nuestra necesidad de tener razón. Es hacer espacio. Y en ese espacio, permitir que el otro se despliegue, se descubra, se alivie. ¿Has sentido alguna vez que te estaban escuchando con el alma? Es como si el tiempo se detuviera, como si por un instante todo en ti fuera digno, como si alguien viera tu herida sin querer taparla. Eso es presencia, eso es amor en su forma más pura. También debemos aprender a escuchar lo que no se dice. La pausa antes de una palabra, el temblor en la voz, la mirada que baja, el cuerpo que se cierra. El alma habla en todos esos lenguajes, pero solo quien está presente puede escucharlos. Escuchar con el alma requiere coraje, porque a veces lo que el otro trae nos confronta, nos duele, nos exige empatía. Pero si estamos dispuestos a abrirnos, descubriremos que cada palabra ajena también tiene algo que decirnos sobre nosotros. Y no solo escuchemos a otros, escuchemos la vida, escuchemos los mensajes ocultos en lo cotidiano, en una frase repetida, en un encuentro inesperado, en un sueño que insiste. La vida siempre está hablando. Pero para oírla, hay que aprender a callar por dentro. Los árboles, el viento, el cuerpo, también hablan. Escuchar con el alma es incluir todo eso. Es dejar de vivir con ruido mental constante para empezar a sintonizar con el ritmo más profundo de la existencia. La próxima vez que alguien te hable, detente. Mírale a los ojos. No pienses en lo que vas a decir. Solo preséntate. Escucha como si lo que está diciendo fuera sagrado, porque lo es. Cada palabra que el otro se atreve a pronunciar viene de su historia,
de sus heridas, de sus sueños. Honrar eso es honrar la vida. Y cuando no sepas qué decir, no digas nada. El silencio también escucha. Una mano en el hombro, un suspiro compartido. Una respiración acompasada puede decir más que 1000 respuestas. Escuchar con el alma es soltar la urgencia del ego y entrar en el ritmo del corazón. Hoy te invito a convertirte en un espacio seguro para otro. No necesitas ser experto, solo necesitas estar. Porque cuando escuchamos con el alma, sanamos sin palabras. Capítulo 4. El arte de nombrar lo innombrable. Hay dolores que no encuentran palabras, hay emociones tan profundas que parecen no caber en el lenguaje. Y sin embargo, cuando logramos nombrarlas, aunque sea torpemente, comienza la alquimia de la liberación. Nombrar lo innombrable es un acto de valentía. Es mirarse por dentro y atreverse a decir, esto es lo que siento, aunque me asuste, aunque me duela, aunque no tenga forma perfecta, porque mientras lo no dicho se guarda, se enquista, pero cuando se nombra se transforma. Muchos cargan con emociones que nunca pudieron expresar, tristezas antiguas, rabias contenidas, culpas heredadas. Se aprietan en el pecho, se esconden tras sonrisas, se camuflan en el cuerpo como síntomas. No desaparecen, solo esperan ser vistas. Esperan que alguien, tal vez tú, les dé un nombre. Dar nombre no significa explicarlo todo, significa reconocer lo que hay. Y eso, aunque parezca pequeño, es profundamente liberador, porque lo que se nombra deja de estar solo, deja de vivir en la oscuridad. La palabra tiene poder. Cuando dices «me duele», el cuerpo afloja. Cuando dices «tengo miedo», la mente respira. Cuando dices «necesito ayuda», el corazón se siente acompañado. No hay debilidad en expresar lo que sentimos. Hay humanidad, y dentro de esa humanidad hay belleza. Muchos fuimos enseñados a callar, a no molestar, a ser fuertes. Nos dijeron que llorar era para débiles, que la tristeza debía esconderse, que la rabia era mala. Y así crecimos silenciando partes de nosotros. Pero todo lo negado no se va, se convierte en sombra. Nombrar es iluminar. Cuando le pones nombre a lo que sientes, recuperas poder. Ya no eres prisionero de lo que no comprendes. Empiezas a ver con claridad, a cuidar de ti con ternura, a ser honesto sin culpa. No siempre es fácil. A veces las palabras se ahogan en la garganta, o sentimos que nadie entenderá. Pero incluso si nadie más escucha, que tú te escuches ya es un acto de dignidad interior. Puedes comenzar en la intimidad, escribir lo que sientes, decírtelo en voz baja frente al espejo, reconocer que dentro de ti hay un universo entero por descubrir. Y luego, cuando te sientas listo, compartirlo con alguien que sepa escuchar. Porque cuando alguien escucha lo innombrable sin juzgarlo, se produce un milagro. El alma se aligera y lo que parecía insoportable se vuelve humano. Nombrar no es solo hablar, es también llorar, gritar, suspirar, reír desde lo hondo. El cuerpo también nombra, a través de gestos, de temblores, de silencios que gritan. Aprender a leer esos lenguajes es parte del arte de comunicarnos desde el alma. No hay emoción incorrecta. No hay palabra impura cuando se dice desde el corazón. Y no hay historia que no merezca ser contada si es parte de tu verdad. Hoy te invito a buscar una palabra, una que hayas evitado, una que encierre algo tuyo que ha estado esperando ser visto. Dila con respeto, dila con amor, dila sin miedo, porque cuando nombras lo innombrable, comienzas a liberarte. Y al liberarte tú, otros también se atreven, porque el poder de una palabra auténtica es contagioso. Rompe cadenas invisibles, despierta ecos de coraje y convierte el dolor en semilla. Capítulo 5. Diálogo consciente. Hablar desde el ser. Hablar desde el ser es un acto de presencia. No es solo emitir sonidos ni repetir ideas, es dejar que nuestras palabras broten alineadas con lo que sentimos, pensamos y somos. Es comunicar desde la raíz, no desde la superficie.
Mucho de lo que decimos nace de la reacción. Hablamos para defendernos, para agradar, para tener razón, para no quedar mal. Pero cuando lo hacemos así, el lenguaje pierde alma. Se convierte en disfraz, en ruido. En cambio, cuando hablamos desde el ser, cada palabra se vuelve espejo del corazón. El diálogo consciente no es perfecto, pero sí auténtico. No busca dominar, sino conectar. No se apoya en el ego, sino en la verdad. Implica preguntarnos antes de hablar, ¿desde dónde estoy diciendo esto? ¿Desde el miedo o desde el amor? ¿Desde la herida o desde la sanación? ¿Desde la necesidad de controlar o desde la intención de comprender? Cuando aprendemos a hablar desde el ser, nuestras conversaciones cambian. Las discusiones se suavizan, los malentendidos se aclaran, los vínculos se fortalecen, porque el alma reconoce la autenticidad como un lenguaje universal. Para lograrlo, primero debemos hacer silencio interior, escuchar lo que sentimos sin disfrazarlo, y luego expresarlo sin culpar, sin atacar, sin ocultar. Una frase tan simple como «esto me duele» o «esto me hace feliz» puede abrir mundos cuando nace desde el centro y no desde la máscara. Hablar desde el ser también implica responsabilidad. Responsabilidad por el impacto de nuestras palabras, por el tono, el momento, la intención. No es hablar impulsivamente, es hablar con conciencia de lo que sembramos con cada frase. Cada palabra es una semilla, y una semilla puede dar frutos o espinas. Una palabra puede levantar a alguien o destruirlo. Por eso, cuando hablamos desde la conciencia, elegimos palabras que edifiquen, no que derrumben, que iluminen, no que oscurezcan. No se trata de censurarnos, sino de afinar el instrumento desde donde hablamos. El diálogo consciente también es valiente, porque implica mostrarse, decir lo que realmente pensamos, poner límites, reconocer errores, abrir el corazón aunque tiemble, y a la vez es humilde, porque reconoce que no tiene todas las respuestas, que puede equivocarse, que está dispuesto a aprender del otro. Hablar desde el ser requiere práctica. A veces fallaremos, a veces reaccionaremos sin pensar, pero cada vez que elegimos pausar, respirar y hablar con el alma, estamos construyendo un puente hacia nosotros mismos y hacia el otro. También debemos permitir al otro hablar desde su ser, no interrumpir su verdad, no burlarnos de su emoción, no minimizar su experiencia, porque solo quien se siente escuchado con respeto puede hablar con verdad. Hoy te invito a observar tus palabras. ¿Desde dónde estás hablando? ¿Qué estás sembrando con tu voz? ¿Estás usando el lenguaje como defensa o como camino hacia la conexión? Respira antes de hablar, siente tu cuerpo, reconoce tu emoción, escucha tu verdad, y luego deja que tus palabras salgan con honestidad, con claridad, con amor. Porque cuando hablas desde el ser, no solo te expresas, te revelas, y en esa revelación el otro también se atreve a mostrarse. Así nace el diálogo verdadero, uno donde no hay ganadores ni vencidos, solo dos almas que se encuentran en la misma frecuencia, la de la autenticidad. Capítulo 6. La magia de las preguntas verdaderas. Hay preguntas que rasgan la superficie y desaparecen, y hay otras que se clavan en el alma, que abren ventanas, que despiertan memorias dormidas. Las preguntas verdaderas no buscan respuestas rápidas, buscan verdad. Y en su búsqueda abren senderos hacia lo profundo. Vivimos en un mundo de respuestas. Se espera que sepamos, que opinemos, que contestemos sin dudar. Pero pocas veces nos detenemos a hacer preguntas que de verdad importan. Preguntas que no solo informan, sino que transforman. Una pregunta verdadera no apunta hacia afuera, apunta hacia adentro. No quiere satisfacer la mente, quiere movilizar el corazón. Puede ser incómoda, desafiante, incluso desconcertante. Pero si se formula desde el amor, es una llave que abre puertas ocultas. ¿Cómo estoy de verdad? ¿Qué me estoy negando a ver? ¿Esto que digo, lo digo por miedo o por amor? ¿De dónde viene este dolor que repito? ¿Qué versión de mí necesita ser escuchada?
Estas no son preguntas para responder con prisa, son semillas. Se plantan en el silencio, se riegan con honestidad y florecen con el tiempo. A veces tardan días, meses o años en revelarse, pero mientras tanto trabajan por dentro, ablandan capas, rompen automatismos, limpian la mirada. Una sola pregunta auténtica puede cambiar el rumbo de una vida, puede hacernos ver lo que evitamos, puede despertarnos de un letargo, puede reconectarnos con lo que somos y con lo que deseamos ser. En los diálogos verdaderos, lo más poderoso no es lo que se afirma, sino lo que se pregunta con sinceridad. Preguntar no es debilidad, es apertura, es coraje, es humildad, es decirle al otro, no lo sé todo, pero quiero saber, quiero comprender, quiero acercarme. Y es hermoso cuando alguien nos hace una pregunta profunda sin intención de juzgar, solo con el deseo de conocer. Porque en ese momento nos sentimos vistos, sentimos que nuestra historia importa, que nuestro mundo interior merece ser explorado. También debemos aprender a preguntarnos a nosotros mismos, no desde la crítica, sino desde la compasión, preguntas que no exijan, sino que inviten, que no acusen, sino que abracen. Hay preguntas que se hacen desde el control, ¿por qué siempre fallo? Y hay preguntas que se hacen desde el alma, ¿qué parte de mí necesita amor en este momento? La calidad de nuestras preguntas determina la calidad de nuestras respuestas y, por extensión, la calidad de nuestra vida. Haz de las preguntas un hábito sagrado. En una conversación, en un momento de crisis, en un rato de meditación. No busques tener todas las respuestas. Busca tener las preguntas correctas. Preguntar es un acto de amor. Y cuando ese amor se combina con presencia, la magia ocurre. La magia de ver lo invisible, la magia de escuchar lo no dicho, la magia de descubrirnos en lugares que jamás habíamos visitado. Hoy te invito a formular una pregunta que no te has permitido hacer, una que has evitado, una que tal vez duela pero que sabes que necesitas. Anótala, siente lo que provoca, déjala hacer su trabajo, porque en la vida, más valioso que tener todas las respuestas, es aprender a hacerse las preguntas que realmente importan. Capítulo 7. El perdón como conversación del corazón. Perdonar no es olvidar. Perdonar no es justificar. Perdonar es volver a conversar con lo que dolió, pero desde otro lugar. El perdón auténtico nace de una conversación profunda, no siempre con el otro, pero sí y sobre todo con uno mismo, porque antes de liberar al otro, necesitamos liberarnos del peso que llevamos dentro. El perdón es diálogo interno, es mirar la herida sin rencor, sin juicio, sin deseo de venganza. Muchas veces cargamos con palabras no dichas, con disculpas que no llegaron, con gritos que nos atravesaron, con promesas rotas que se volvieron cicatrices, y en ese silencio no resuelto, crece la amargura. El perdón es la voz que interrumpe ese silencio, que se atreve a decir, esto me dolió, pero no quiero seguir cargándolo. Perdonar no significa que estuvo bien lo que pasó, significa que ya no queremos que ese dolor tenga el control sobre nuestra vida. Es una conversación con el alma que nos devuelve la libertad. A veces, el perdón se puede ofrecer en voz alta, mirando a los ojos diciendo, te perdono, y me perdono por lo que permití. Otras veces, no hay oportunidad de hablar con el otro, pero aún así, podemos escribirle, imaginar el diálogo, liberar la emoción contenida, porque no siempre el otro necesita estar presente para que el perdón ocurra. También está el perdón hacia uno mismo, el más difícil, el más profundo. ¿Cómo hablamos con esa parte de nosotros que falló, que se equivocó, que hirió, que no supo hacerlo mejor? Necesitamos sentarnos con nosotros mismos y decirnos, te reconozco, te entiendo, no eras malo, estabas herido, no eras débil, estabas aprendiendo. El perdón es un lenguaje del corazón, no se impone, no se acelera, no se finge, llega cuando estamos listos, cuando hemos tocado fondo y decidimos dejar de beber del veneno del rencor.
Perdonar no significa volver a confiar de inmediato, ni abrir las puertas a quien aún no ha sanado. Significa soltar la necesidad de castigar, de tener razón, de mantener la herida abierta como escudo. Es decir, no cambio el pasado, pero elijo no arrastrarlo hacia el futuro. El diálogo del perdón es suave, es humano, es sagrado. A veces es un susurro, a veces es un grito que por fin se libera, pero siempre, siempre es un acto de amor. Si hay alguien que vive en tus pensamientos con amargura, quizás sea hora de hablar con ese recuerdo, no para justificarlo, sino para devolverle su lugar, para soltar el hilo invisible que te ata. Y si el perdón aún no llega, no te culpes. Escucha tu ritmo, respeta tu proceso. A veces, el primer paso es solo reconocer que existe una herida. Hoy, te invito a iniciar una conversación de perdón. Puede ser con otro, puede ser contigo. Pregúntate, ¿qué estoy sosteniendo que ya no quiero cargar? ¿A quién necesito decirle, aunque sea en silencio, que lo libero? ¿Qué parte de mí pide compasión en lugar de castigo? El perdón no cambia lo que pasó, pero transforma lo que somos, y en ese acto de conversación del corazón, comenzamos a sanar. Capítulo 8. La herida de lo no dicho. Hay palabras que jamás se pronunciaron, y sin embargo, viven dentro de nosotros como cuchillas silenciosas. Lo no dicho también habla. Habla con tensión en la garganta, con nudos en el estómago, con sueños que se repiten, con silencios que pesan más que 1000 gritos. Callar puede parecer un acto de prudencia, pero a veces es solo miedo disfrazado. Miedo a herir, a no ser comprendidos, a ser juzgados o abandonados. Y así, guardamos dentro emociones que pedían salir, tristezas, verdades, deseos, necesidades, pero lo que no se dice no desaparece. Se convierte en herida. Muchos de nuestros malestares no provienen de lo que vivimos, sino de lo que no pudimos expresar cuando lo necesitábamos. Un te extraño nunca dicho, un me dolió que quedó atrapado, un no puedo más que se disfrazó de sonrisa. Ese silencio interior se acumula, se endurece y con el tiempo se vuelve muro. La herida de lo no dicho puede separarnos de quienes más amamos, puede romper vínculos sin escándalos, solo con la lenta erosión de lo que jamás se habló. Una pareja que no se cuenta sus miedos, un hijo que nunca escuchó de su madre un te amo, un amigo que se aleja sin que nadie pregunte por qué. El alma necesita palabras como el cuerpo necesita aire. Nombrar lo que sentimos nos humaniza, nos libera, nos acerca. Pero decir lo que nunca dijimos requiere valor. No un valor arrogante, sino un valor compasivo. Decir, nunca te lo dije, pero me dolió. Quise hablar y no me atreví. Guardé silencio, pero por dentro gritaba. También hay heridas por lo que otros no nos dijeron. Ese lo hiciste bien que esperábamos. Ese perdón que nunca llegó. Ese me importas que quedó en el aire. Y aunque no lo oímos, lo sentimos. Y el eco de esas ausencias nos acompaña. Sanar estas heridas empieza por reconocerlas. Sentarse con uno mismo y preguntarse, ¿qué me callé? ¿Qué me hubiera gustado decir? ¿Qué palabras aún están atrapadas dentro de mí? Puedes comenzar escribiendo, una carta sin destinatario, un diálogo interno donde por fin te des permiso para expresar lo que antes no pudiste. O puedes hablar en voz alta, aunque nadie más escuche. A veces basta con soltarlo al viento para que el alma respire. Y si tienes la oportunidad, busca a quien te duele y exprésale desde la paz, no para culpar sino para limpiar, no para reclamar, sino para liberar. Hablar no siempre garantiza que el otro entienda, pero sí garantiza que tú te transformes. Hoy te invito a elegir una de esas palabras que has callado. Tal vez es hora de darle voz, de romper el pacto con el silencio y elegir tu libertad, porque cuando lo no dicho se convierte en palabra, la herida comienza a cerrarse, y en ese acto sencillo y sagrado, vuelve a florecer el alma. Capítulo 9. Diálogos que cambian vidas. Hay conversaciones que no se olvidan,
quedan grabadas en la memoria como faros encendidos, marcando un antes y un después. A veces duran apenas minutos, pero su eco transforma años enteros, porque cuando un diálogo toca el alma, ya nada vuelve a ser igual. Todos hemos tenido alguna vez ese encuentro inesperado, esa charla profunda, esa frase simple que nos abrió los ojos o nos devolvió la esperanza. Puede haber sido con un amigo, con un desconocido, con un maestro, o incluso con alguien que ya no está. Lo que importa no es cuánto duró, sino lo que despertó en nosotros. Un diálogo que cambia la vida no es necesariamente el más elocuente, es el más honesto, el más humano. Es aquel en el que alguien se atrevió a hablar con verdad y a escuchar con el corazón. Es ese momento en que sentimos que por fin alguien nos vio y nos aceptó. A veces ocurre en una sala de espera, en una caminata silenciosa, en una madrugada compartida entre lágrimas. No hay un escenario perfecto. Lo que lo convierte en sagrado es la presencia, la entrega, la apertura. Hay frases que llegan justo cuando las necesitábamos, aunque no sabíamos que las estábamos esperando. Un te creo cuando dudábamos de nosotros. Un no estás solo cuando la soledad pesaba. Un sí puedes cuando todo dentro gritaba que no. Esas frases no son consejos, son abrazos en forma de palabras, y tienen el poder de abrir puertas internas que estaban cerradas por miedo o dolor. También hay conversaciones difíciles que cambian la vida. No siempre son dulces, a veces duelen, a veces confrontan, pero si vienen desde el amor también sanan. Como ese momento en que alguien nos dijo una verdad que necesitábamos escuchar, aunque nos incomodara, o esa charla donde por fin dijimos lo que llevábamos años callando. La vida nos habla a través de otros, y a veces nosotros somos la voz que otro necesita. Por eso nunca subestimes el poder de una conversación que nace desde la autenticidad. Nunca sabes a quién puedes estar tocando, despertando o salvando. Los grandes cambios no siempre vienen con gritos o fuegos artificiales. A veces llegan con una palabra susurrada, una pregunta honesta, un silencio compartido. Una sola conversación puede dar sentido a una historia entera. Hoy te invito a recordar algún diálogo que haya cambiado tu vida. ¿Quién te lo dijo? ¿Cómo te sentiste? ¿Qué se movió dentro de ti? Y luego pregúntate, ¿estás dispuesto a ser esa voz para alguien más? El mundo necesita más diálogos verdaderos, más palabras que no busquen convencer, sino comprender, más conversaciones donde el alma se sienta segura para mostrarse. Tal vez, la próxima vez que hables con alguien, sin darte cuenta, estés cambiando su mundo. Tal vez esa frase que te nace sin planearlo sea justo lo que el otro estaba esperando. Y si escuchas con atención, quizás tú también recibas una de esas joyas invisibles, una conversación que te transforme desde dentro y para siempre. Capítulo 10. Conversaciones con el niño interior. Dentro de cada uno de nosotros vive un niño que un día sintió miedo, que tal vez no fue escuchado, que aprendió a callar para no incomodar. Un niño que aún hoy espera que alguien le diga que está bien sentir, que es valioso, que merece amor. Ese niño interior no ha desaparecido, solo ha aprendido a esconderse detrás del adulto que fuimos formando. Hablar con el niño interior es uno de los diálogos más profundos que podemos tener. No se trata de recordar el pasado con nostalgia, se trata de regresar a ese rincón emocional donde aún hay heridas abiertas y conversar desde la ternura que nunca llegó a tiempo. ¿Qué te hubiera gustado escuchar cuando eras pequeño? ¿Quién necesitabas que te abrazara, que te mirara sin prisa, que validara tus emociones? Muchos de nosotros crecimos aprendiendo a complacer, a reprimir, a ser fuertes antes de tiempo. Y en ese proceso, olvidamos nuestra propia inocencia. El niño interior sigue ahí. Se manifiesta cuando reaccionamos de forma desproporcionada, cuando sentimos una tristeza que no entendemos, cuando nos saboteamos o nos exigimos demasiado. No es inmadurez, es una parte de nosotros que aún espera comprensión. Hablar con ese niño es detenerse en medio del ruido y decirle, aquí estoy, te escucho,
Ya no tienes que defenderte solo. Es abrazar nuestras lágrimas antiguas, esas que no supimos llorar. Es permitirnos sentir lo que un día reprimimos para sobrevivir. Puedes cerrar los ojos, imaginar a ese niño frente a ti y preguntarle, ¿qué necesitas? ¿Qué te dolió tanto? ¿Qué palabras te hicieron falta? Y escucha, escucha con el alma, escucha sin juzgar, sin apurar, sin explicar. A veces solo quieres saber que tú, el adulto que ahora eres, está dispuesto a quedarse a su lado. Este diálogo no es solo emocional, es profundamente sanador. Cuando escuchamos al niño interior, entendemos muchas de nuestras reacciones actuales. Comprendemos por qué evitamos ciertos vínculos, por qué tememos al abandono, por qué buscamos aprobación. Todo tiene raíz, y esa raíz muchas veces está en una infancia que no supo cómo expresarse. Hablar con el niño que fuimos es una forma de devolvernos la ternura que nos faltó, de mirarnos con menos dureza, de dejar de exigirnos perfección y empezar a ofrecernos compasión. Nadie puede cambiar tu pasado, pero tú puedes cambiar la forma en que hablas con ese pasado. Puedes convertirte en el adulto que necesitabas. Puedes ser tu propia voz amorosa. Hoy te invito a abrir ese diálogo. Tal vez al principio se sienta extraño, incómodo, pero si te acercas con sinceridad, ese niño hablará, y cuando lo haga, no será solo él quien sane. También tú te sentirás más libre, más pleno, más tú, porque cuando el niño interior se siente amado, toda la vida se vuelve un poco más ligera. Capítulo 11. El lenguaje del alma. Más allá de las palabras. No todo lo que importa puede ser dicho con palabras. Hay miradas que abrazan más que 1000 frases, silencios que consuelan, presencias que hablan. El alma tiene su propio lenguaje, uno que no siempre se pronuncia con la boca, pero que se escucha con el corazón. En el fondo, todos sabemos cuándo algo viene del alma. No importa si es una palabra sencilla, una caricia breve o una pausa cargada de presencia. Cuando el alma se expresa, el otro lo siente. No hay necesidad de adornos ni de explicaciones, solo verdad vibrando en la presencia. Este lenguaje sutil se expresa a través de los gestos, la energía, la intención. Puedes decir «te quiero» con una mirada. Puedes pedir perdón con un suspiro. Puedes sostener a alguien solo con quedarte a su lado en silencio. El alma se comunica incluso cuando la voz no encuentra camino. Estamos tan acostumbrados a llenar el espacio con palabras que a veces olvidamos que la comunicación más profunda ocurre sin ruidos. Una madre que siente el dolor de su hijo sin que éste hable. Dos amigos que se entienden con solo mirarse. Una pareja que en silencio reconoce su amor o su distancia. Todo eso también es diálogo. El alma también habla en los sueños, en los símbolos, en las sincronías. Cuando algo se repite en tu vida. Cuando una frase te toca de forma inexplicable. Cuando sientes que una canción parece estar hablándote. Son mensajes del alma, formas que tiene lo invisible de decirte, estoy aquí, escucha. Y al mismo tiempo, nuestra alma también desea ser escuchada. Quiere que nos detengamos, que respiremos profundo, que le preguntemos, ¿qué necesitas hoy? ¿Qué estás sintiendo más allá de mis pensamientos? ¿Cómo puedo cuidarte? Esa escucha no ocurre en medio del ruido, ocurre en el silencio, en la contemplación, en el momento en que elegimos bajar el volumen de la mente y subir el volumen de la sensibilidad. Escuchar el lenguaje del alma es recuperar la conexión con lo esencial, es entender que no todo se explica, que algunas verdades se sienten, que algunas respuestas llegan sin palabras. También es importante reconocer el alma del otro, no escuchar solo sus palabras, sino lo que vibra detrás de ellas, escuchar su historia, su miedo oculto, su anhelo profundo. Cuando alguien se siente visto en ese nivel, algo se abre, y esa apertura es una puerta sagrada hacia la transformación. Hoy te invito a hacer espacio para este otro lenguaje, a mirar más allá del discurso, a sentir más allá del ruido, a comunicarte desde el alma, con el alma de los demás, porque cuando el alma habla, no necesita convencer, ni ganar,
ni explicar. Solo quiere ser reconocida, y cuando se siente reconocida, florece. Capítulo 12. El conflicto como puerta a la verdad. El conflicto suele ser visto como algo negativo, una tormenta que es mejor evitar, una incomodidad que preferimos silenciar. Pero ¿y si el conflicto fuera una puerta? ¿Y si detrás del choque de opiniones, del enojo, del malentendido, hubiera una verdad esperando ser descubierta? No todos los conflictos son destructivos. Muchos de ellos nacen porque hay algo que necesita ser dicho, algo que fue ignorado, una necesidad que no fue reconocida. El problema no es que existan diferencias, el problema es cómo las enfrentamos. El conflicto es un espejo. Nos muestra lo que nos duele, lo que nos importa, lo que aún no hemos sanado. Nos obliga a mirar más allá de las apariencias y a preguntarnos, ¿qué hay realmente detrás de esta reacción? ¿De qué estoy defendiendo? ¿Qué parte de mí se siente amenazada? En lugar de huir del conflicto, podemos aprender a dialogar con él. No desde el impulso, sino desde la presencia, no para ganar, sino para comprender, porque muchas veces lo que parece una discusión sobre un tema trivial es en realidad una conversación postergada sobre heridas más profundas. Detrás del no me escuchas puede haber un me siento invisible. Detrás del siempre haces lo mismo puede esconderse un tengo miedo de perderte. Detrás del grito a menudo hay un clamor. ¿Puedes ver lo que me duele? Cuando nos atrevemos a escuchar lo que se esconde debajo del conflicto, ocurre algo poderoso. Dejamos de pelear por tener razón y empezamos a buscar sentido. Claro, esto requiere práctica, requiere respirar antes de responder, requiere reconocer nuestra emoción sin dejar que ella tome el control. Requiere mirar al otro no como un enemigo, sino como alguien que también está lidiando con su propia historia. Hay diálogos difíciles que pueden cambiarlo todo. Si se dicen desde la calma, desde el respeto, desde la intención de sanar, pueden convertirse en puentes que reconstruyen relaciones rotas. No se trata de evitar los temas incómodos, sino de aprender a transitarlos con madurez emocional. A veces, el conflicto nos obliga a poner límites, otras veces nos invita a abrirnos más. Pero siempre, si lo enfrentamos con conciencia, nos acerca a la verdad. La nuestra, la del otro, la compartida. Y esa verdad, aunque incomode, libera. Hoy te invito a mirar con nuevos ojos cualquier tensión que estés viviendo. No la niegues, no la endurezcas, no la explotes. Obsérvala, escúchala, pregúntale qué quiere enseñarte. Tal vez descubras que el conflicto no es el final, sino el comienzo de un diálogo más honesto, más profundo, más transformador. Porque a veces, para llegar al corazón, hay que atravesar primero el ruido. Y al otro lado del conflicto, nos espera una verdad que puede sanar. Capítulo 13. Dialogar con la sombra. Dentro de nosotros vive una parte que no siempre queremos ver, una parte que callamos, que negamos, que escondemos bajo máscaras de perfección. A esa parte se le llama sombra, y aunque intentemos ignorarla, ella sigue ahí, esperando ser reconocida. La sombra no es maldad, es dolor no procesado, es rabia que no supimos expresar, es tristeza que disfrazamos de fortaleza, es todo aquello que aprendimos a reprimir para ser aceptados. Dialogar con la sombra es un acto de valentía. Significa mirar de frente nuestras contradicciones, nuestros celos, envidias, inseguridades. No para juzgarnos, sino para comprendernos. No para justificarnos, sino para integrarnos. La sombra no busca dominarte. Busca hablar contigo. Quiere contarte qué le dolió, qué la hizo replegarse, qué heridas no han cicatrizado, y solo cuando nos atrevemos a escucharla, comenzamos a recuperar nuestro poder interior. Muchas veces proyectamos nuestra sombra en los demás. Lo que nos molesta intensamente de alguien suele ser un reflejo de algo que no aceptamos en nosotros mismos. Por eso, cuando el juicio es muy fuerte, la sombra está hablando. Y el camino no es apuntar hacia afuera, sino volver la mirada hacia adentro. El diálogo con la sombra no es cómodo, nos confronta, nos incomoda, pero también nos libera,
porque deja de tener poder sobre nosotros aquello que nos atrevemos a nombrar y a abrazar. Puedes empezar preguntándote, ¿de qué parte mía me avergüenzo? ¿Qué intento ocultar para ser querido? ¿Dónde reacciono con intensidad desmedida? Luego, en un espacio íntimo y seguro, puedes escribirle a tu sombra, permitirle expresarse, dejarla hablar sin censura, no para que tome el control, sino para que deje de gritar desde el inconsciente. También puedes meditar con ella, imaginarla como una figura dentro de ti, y sentarte a dialogar. ¿Qué necesitas? ¿Qué quieres mostrarme? ¿Cómo puedo integrarte con amor? La sombra no desaparece, pero cuando la abrazamos, deja de atacarnos. Cuando la escuchamos, se transforma en sabiduría. Detrás de cada sombra hay una herida, y detrás de cada herida, una historia de amor no vivido, de expresión no permitida, de luz olvidada. Hoy te invito a dejar de huir de ti, a encender la lámpara del alma y caminar hacia esas habitaciones oscuras donde habita tu humanidad más completa. Allí no solo hallarás dolor, también encontrarás partes de ti que esperan ser reintegradas, porque solo quien dialoga con su sombra puede amar su luz sin arrogancia y vivir en paz consigo mismo. Capítulo 14. Palabras que sanan cuerpos. El cuerpo escucha todo lo que decimos, cada pensamiento, cada palabra, cada emoción no expresada, se convierte en una vibración que lo atraviesa, lo afecta, lo transforma. Y aunque muchas veces no lo notamos, el lenguaje que usamos puede enfermarnos o sanarnos. Las palabras son medicina o veneno. Cuando nos hablamos con dureza, cuando repetimos frases como «soy un desastre», «esto me mata», «nunca lo lograré», estamos sembrando mensajes de deterioro. Nuestro sistema nervioso reacciona, nuestras células responden, y el cuerpo carga con el peso de esas afirmaciones. Pero cuando nos hablamos con amor, cuando elegimos palabras que elevan, que calman, que reconfortan, algo en nuestro interior se relaja. Las defensas bajan, la respiración se hace más profunda, la energía vital empieza a fluir, el cuerpo se siente seguro, contenido, escuchado. No es magia, es biología. Cada palabra que emitimos activa rutas neuronales, libera químicos, despierta o apacigua reacciones. Decir «estoy en paz» no solo tiene un efecto emocional, tiene un impacto físico real. Así como insultar, criticar o culpar puede tensar músculos, alterar el ritmo cardíaco o incluso bloquear la digestión. Por eso, el diálogo que mantenemos con nosotros mismos y con los demás tiene un impacto directo sobre nuestra salud. Y no se trata de negar lo que sentimos, sino de elegir cómo lo expresamos. Puedo decir «me siento abrumado», sin necesidad de decir «esto me destruye». Puedo reconocer el miedo sin convertirlo en profecía. También podemos usar el poder de las palabras para sanar memorias corporales. Hablarle al cuerpo como si fuera un ser querido. Acariciar con frases una parte que duele. Decirle a una herida, «estoy contigo. Gracias por mostrarme que algo necesita cuidado». Hay estudios que demuestran cómo las personas que practican afirmaciones positivas, gratitud y lenguaje compasivo mejoran su salud emocional y física. No es un milagro instantáneo, pero es un camino real hacia el equilibrio. Y no olvidemos que también las palabras que recibimos de otros nos marcan. Una frase hiriente dicha en la infancia puede dejar huellas por décadas, pero una palabra amorosa, dicha con sinceridad, también puede regenerar lo que parecía roto. A veces, un «te creo», un «te entiendo», un «te acompaño» llega al cuerpo como un bálsamo, desarma tensiones, afloja lágrimas retenidas, despierta procesos de sanación profundos. Hoy te invito a observar cómo te hablas. ¿Le hablarías así a alguien que amas? Si no, tal vez sea hora de cambiar el tono, de suavizar las frases, de convertir tu voz interna en un refugio y no en un campo de batalla. Habla con tu cuerpo. Dale gracias. Pídele perdón si lo has exigido demasiado. Prométele cuidado y cada día regálale una palabra que sane,
porque cuando las palabras acarician desde adentro, el cuerpo responde con gratitud y vida. Capítulo 15. El diálogo como ritual de amor. Hablar puede ser un acto cotidiano o puede ser un acto sagrado. Depende desde dónde lo hagamos. Cuando el diálogo nace desde el amor, se convierte en un ritual, un espacio donde dos almas se encuentran sin máscaras, sin defensas, sin la necesidad de tener razón, solo con la intención de comprender y cuidar. En las relaciones humanas, muchas veces olvidamos que comunicarnos no es solo intercambiar palabras, es construir puentes, abrir caminos, ofrecer ternura, es decirle al otro con gestos y frases: te veo, te valoro, me importas. El diálogo como ritual de amor se cultiva en los pequeños momentos, en ese ¿cómo estás?, que no es una formalidad, sino una invitación sincera. En ese aquí estoy cuando el otro se rompe. En ese te escucho sin interrupciones, sin consejos forzados, solo con presencia. Cuando elegimos dialogar desde el amor, transformamos la rutina en conexión. Un desayuno se vuelve comunión. Una despedida se convierte en bendición. Una diferencia se convierte en oportunidad de crecer juntos. El amor no siempre se dice con grandes declaraciones. Muchas veces se expresa con una pregunta atenta, con una palabra que consuela, con un silencio que acompaña, con la humildad de decir «me equivoqué» y la grandeza de decir «gracias por estar». También implica saber cuándo no hablar, porque el amor no es solo lo que decimos, sino también lo que respetamos. Hay momentos donde callar es la forma más alta de respeto, donde mirar a los ojos es más elocuente que 1000 frases, y donde la escucha profunda se convierte en el mayor regalo. En las relaciones íntimas, el diálogo consciente es vital. Decir lo que sentimos sin culpar, pedir lo que necesitamos sin exigir, escuchar al otro no para defendernos, sino para conocerle. Ese tipo de diálogo no solo sostiene el amor, lo hace crecer. Los vínculos más fuertes no son los que nunca discuten, sino los que han aprendido a dialogar con amor, incluso en el desacuerdo. Allí donde el ego se quiere imponer, el alma puede elegir el entendimiento. Allí donde el orgullo quiere cerrar la puerta, el amor puede abrir una nueva ventana. Y ese ritual también puede existir con nosotros mismos. Hablarte con cariño, con paciencia, recordarte tus logros, consolar tus caídas, ser tu mejor compañía en los días oscuros. Ese es el primer acto de amor, el diálogo interno que te sostiene. Hoy te invito a convertir tu manera de hablar en un acto consciente. No hace falta cambiar grandes cosas, solo detenerte un momento antes de hablar y preguntarte: ¿esto que voy a decir construye o destruye? ¿Conecta o aleja? ¿Proviene del miedo o del amor? Porque cuando hacemos del diálogo un ritual de amor, cada palabra se vuelve semilla, cada escucha un abrazo, cada conversación un altar donde la humanidad florece. Capítulo 16. Conversar con lo sagrado. Más allá del ruido del mundo, más allá de las palabras dichas o calladas, existe una conversación silenciosa que nos acompaña desde siempre. Es el diálogo con lo sagrado. No con dogmas ni estructuras rígidas, sino con aquello que vibra más allá de lo visible, con esa presencia íntima que cada alma reconoce cuando se detiene y escucha. Conversar con lo sagrado es volver a casa, es cerrar los ojos y sentir que no estamos solos. Es hablar con la vida, con el universo, con Dios, con la divinidad que habita dentro y fuera de nosotros. Y aunque no siempre escuchemos respuestas claras, algo en nuestro interior se calma. Porque cuando hablamos desde el alma responde. Este diálogo no requiere templos ni rituales complejos. Ocurre en la intimidad de una oración sincera, en el susurro de una plegaria al amanecer, en la lágrima que cae mientras pedimos guía. También se manifiesta en una caminata en silencio, en la contemplación de una flor, en una respiración consciente que nos conecta con el misterio. Hablar con lo sagrado es abrir el corazón sin filtros, no para pedir milagros externos, sino para recordar que lo milagroso ya vive en nosotros. Es decir, estoy aquí.
No entiendo todo, pero confío. Es rendirse sin derrota. Es confiar sin certezas. Es amar sin condiciones. Muchas veces creemos que orar o meditar es repetir fórmulas, pero la verdadera conversación con lo divino ocurre cuando dejamos caer las máscaras y hablamos desde la autenticidad más pura. No importa cómo lo nombres: Dios, energía, presencia, espíritu, vida. Lo importante es que te atrevas a hablar, a agradecer, a preguntar, a llorar, a reír con lo invisible y también a escuchar, porque lo sagrado no siempre responde con palabras. A veces lo hace con intuiciones que llegan de repente, con señales que parecen casualidad, con personas que aparecen justo cuando las necesitábamos, con silencios que se sienten llenos de sentido. Conversar con lo sagrado es recordar que la vida no es solo materia, que hay un propósito mayor, una inteligencia que nos sostiene, un amor que no se acaba. Y cuando sintonizamos con esa frecuencia, nuestras palabras cambian, nuestro diálogo con los demás se suaviza, nuestra voz interna se vuelve más sabia, y nuestra manera de estar en el mundo se llena de significado. Hoy te invito a abrir ese espacio, un momento del día solo para ti y lo sagrado. No tienes que hacer nada especial, solo estar presente, respirar, escuchar, hablar como quien conversa con su mejor amigo. Y si no sabes qué decir, basta con un gracias. A veces, esa es la oración más poderosa, porque cuando conversamos con lo sagrado, recordamos quiénes somos. Y al recordar quiénes somos, todo lo demás encuentra su lugar. Capítulo 17. Un nuevo lenguaje para un nuevo mundo. El mundo está cambiando. Viejas estructuras se desmoronan. Nuevas formas de ser, de sentir, de convivir, están emergiendo. Y con ello, también nace la necesidad de un nuevo lenguaje. Uno que no divida, que no violente, que no imponga, sino que abrace, que inspire, que reconcilie. El lenguaje crea realidades. Las palabras que usamos día a día no solo describen el mundo, lo construyen. Si hablamos con miedo, sembramos distancia. Si hablamos con amor, cultivamos unión. Por eso cada frase que pronunciamos es una elección: repetir el viejo mundo o invitar al nuevo. Un nuevo lenguaje no significa solo cambiar palabras, significa cambiar la energía con la que las decimos. Significa soltar el sarcasmo como defensa, la ironía como escudo, el juicio como costumbre, y en su lugar elegir la claridad, la empatía, la ternura. En este nuevo mundo ya no basta con tener razón. Importa más cómo nos relacionamos con quienes piensan distinto. Importa más el respeto que el argumento. Importa más la intención detrás de lo que decimos que la perfección de nuestras frases. También es momento de nombrar lo que antes fue negado, hablar de emociones, de límites, de espiritualidad, de vulnerabilidad, de paz. Dejar de esconder la sensibilidad como si fuera debilidad y aprender a decir no sin culpa, sí con conciencia, lo siento con humildad y te amo con valentía. El nuevo lenguaje no teme mostrarse humano. Llora, ríe, duda, abraza. Se equivoca, pero aprende. No busca imponer verdades, sino compartir experiencias, porque comprende que cada ser humano lleva un universo distinto dentro, y lo honra. También necesitamos un lenguaje más inclusivo, que no deje a nadie fuera, que no invisibilice, que no etiquete, que no encierre, que sepa mirar al otro sin reducirlo a un género, una creencia o una historia, que vea el alma antes que el rol, que escuche antes de suponer. Este nuevo lenguaje se construye desde adentro. Es el reflejo de una conciencia que despierta, y aunque no lo cambiamos todo de un día para otro, podemos comenzar hoy, con una palabra más amable, con una conversación más consciente, con un silencio más presente. Hoy te invito a observar tu forma de hablar. ¿Desde dónde nace? ¿Qué efecto tiene? ¿Qué mundo estás ayudando a construir con ella? Y si alguna palabra duele, cámbiala. Si alguna frase limita, suéltala. Si alguna expresión separa, reemplázala por otra que una. Porque un nuevo mundo no se impone, se dialoga.
se cultiva, se pronuncia y empieza en ti. Capítulo 18. La palabra que transforma el mundo. Una sola palabra puede cambiarlo todo. Puede abrir un corazón cerrado, sanar una herida antigua, detener una guerra interna. Y no se trata de palabras complejas ni grandilocuentes. A veces basta un «te escucho», un «gracias», un «aquí estoy», para comenzar la transformación. Vivimos en una era donde el lenguaje ha sido sobrecargado, distorsionado, usado como arma. Pero también vivimos un tiempo en que el alma colectiva empieza a despertar, y con ese despertar emerge una nueva conciencia sobre el poder de lo que decimos. La palabra es creadora. Con ella hemos levantado imperios y también los hemos destruido. Con palabras hemos amado, hemos odiado, hemos construido puentes y también muros. Por eso, aprender a dialogar es mucho más que mejorar la comunicación. Es un camino de transformación personal y colectiva. Cuando nuestras palabras se alinean con nuestro corazón, algo se mueve en el otro. Y cuando aprendemos a usar la palabra con conciencia, dejamos de repetir el pasado. Creamos futuro. Un futuro donde el diálogo no sea lucha, sino encuentro. No sea estrategia, sino entrega. No necesitas un micrófono ni un escenario para transformar el mundo. Tu forma de hablarle a tus hijos, a tus padres, a tu pareja, a un desconocido, ya está dejando huella. Tus conversaciones cotidianas están sembrando semillas, aunque no lo veas. Tal vez una frase que digas hoy sea recordada por alguien dentro de 20 años. Tal vez esa palabra amable que casi no dijiste sea la única luz en el día de otro. Nunca subestimes lo que sale de tu boca. Nunca ignores el poder de una conversación nacida desde el alma. Y si alguna vez te equivocas, porque todos lo hacemos, recuerda que también puedes usar la palabra para reparar. Perdón, me equivoqué, quiero aprender. Son frases que limpian, que reescriben, que sanan. La transformación no comienza en los discursos, comienza en los pequeños actos. En esa vez que decides callar para escuchar. En esa vez que eliges preguntar en lugar de juzgar. En esa vez que, en lugar de cerrar la puerta, abres un diálogo. La palabra es herramienta, pero también es puente, es refugio, es fuego sagrado. Y cuando se la honra, cuando se la cuida, cuando se la entrega desde el amor, la palabra transforma realidades, historias, destinos. Hoy, al cerrar este viaje, quiero recordarte algo esencial. Tu voz importa. Tu verdad es necesaria. Tu forma de dialogar es una fuerza silenciosa que puede cambiar el mundo, palabra por palabra. Habla con intención, escucha con el alma, calla con sabiduría, y recuerda siempre que en cada conversación tienes la oportunidad de sembrar luz. Gracias por haber llegado hasta aquí. Gracias por abrir tu mente y tu corazón al poder sagrado del diálogo. Hoy, más que nunca, el mundo necesita voces que sanen, que escuchen, que unan, y tú formas parte de esa transformación. Si este viaje resonó contigo, si alguna palabra te tocó, si sentiste que algo dentro de ti se movió, te invito a seguir explorando, porque en Librofonía sin Fronteras encontrarás muchos más caminos hacia la conciencia, la sanación y el crecimiento interior. Audiolibros completos, originales, creados con el alma para ayudarte a reconectar contigo mismo y con la vida. Suscríbete al canal para no perderte ninguna nueva publicación. Cada historia, cada reflexión, cada libro compartido aquí está hecho para acompañarte, para inspirarte, para recordarte que no estás solo, que tu voz cuenta y que aún en el silencio puedes transformar el mundo palabra por palabra. Gracias por ser parte de esta comunidad. Gracias por escuchar. Gracias por hablar con el corazón. Nos reencontramos muy pronto en un nuevo viaje. Solo aquí, en Librofonía sin Fronteras.